Muy buenas, compañero. ¿Qué pasa, Josu? ¿Cómo ¿Qué estás? pasa, tío? ¿Qué tal estás? Ahí está, muy bien, muy bien. La verdad es Me- que me alegro de coincidir por fin contigo, tío, que hemos hablado muchas veces, tengo muy buenas referencias de ti, pero no habíamos tenido, bueno, pues la suerte de compartir así un ratillo juntos. Pues total, tío. Te lo agradezco muchísimo porque además es un día festivo que me digas que sí, que lo aceptes y que podamos compartir un ratito juntos. De verdad que te lo agradezco de corazón y lo que tú has dicho para mí es un placer. Eres una referencia. Te conozco yo más a ti que tú a mí, yo creo. Pero bueno, de verdad que es la hostia. Ahí está, muchas gracias. Y también agradecer a la gente que se pueda unir, porque como bien dices, a lo mejor el día es complicado, es mañana de Reyes, y seguramente mucha gente estará ahí incluso durmiendo, porque ayer, bueno, con las fiestas y demás, pero bueno, se agradece que haya gente que pase por aquí. Claro que sí, tío. Bueno, aún así se va a quedar por aquí guardado. Me gustaría que la gente que esté dentro nos diga si a Iván y a mí se nos escucha bien, se nos ve bien, sobre todo si se nos escucha bien, porque al final es el medio de comunicación que vamos a utilizar. Y aunque he hecho una breve presentación, Iván, si quieres añadir algo en relación, he hablado sobre Power Building Oficial y sobre Berserkers, que son dos proyectos en los que sé que estás dentro al 200% o que son tuyos al fin y al cabo, en parte. Si quieres matizar algo al respecto antes de arrancar con la charla. Nada, está perfecto. Estaba metiéndome lo típico que te metes en el directo y dices, hostia, ¿cómo se enviaba la solicitud? La he enviado, no sé si se ha enviado bien, pero te estaba escuchando un poco de fondo y todo perfecto. Yo creo que lo que más me define a título personal, pues es la psicología. Al fin y al cabo es lo que estudié. Ya sabemos que tiene un peso muy importante los estudios académicos que cursas durante la universidad. Al final te define mucho. Es increíble hasta qué punto la etiqueta incluso tú mismo la asumes y ya te consideras a ti mismo psicólogo por haber hecho una carrera de 4 años. Pero sí, yo creo que es con lo que más me siento identificado, sobre todo en el área deportiva, porque al final, bueno, pues nos dedicamos al sector del fitness y eso sí que me lleva acompañando mucho más tiempo, tanto desde el power como desde el culturismo. Y a raíz de ahí, pues nace Power Building Oficial, uno de los proyectos que llevo ya 3 años liderando, o que llevo 3 años trabajando en él, vamos a decirlo así, y Berserkers, por supuesto. Berserkers que también ha sido un proyecto que ha sido uno de los pilares de mi vida, sin lugar a dudas. Decirte desde aquí que, bueno, el documental que hiciste o que creaste de la generación cero me flipó. Yo, aunque sea desde la sombra, me siento formar parte de eso, porque al fin y al cabo, pues bueno, yo en otro contexto, desde fuera, yo antes fui durante muchos años muy espectador, ¿no? Yo entrenaba por mi cuenta, pero yo no subía ni publicaba nada, pero al fin y al cabo en esos momentos yo compartí con vosotros entrenamientos de la sombra y me siento identificado y creo que, pues que habéis hecho algo que cuanto más años pasen, más os vais a ir dando cuenta, bueno, y seguís haciendo el peso que tiene, incluso aunque tú no seas consciente de la repercusión, porque en tu día a día, si tú apagas el teléfono móvil, oye, pues tampoco te va a ir la gente parando por la calle, ni Totalmente. Sí, tienes la sensación de una repercusión tan grande, pero yo creo que esa repercusión la tienes incluso en personas que a lo mejor yo hasta este momento no te he dicho a la cara, oye, tío, que lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho y lo que espero que sigáis haciendo es espectacular, marca una diferencia y yo simplemente te animo, aunque no necesites ánimos, a que continúes por ese camino porque, bueno, pues yo me siento reflejado y creo que al final es una retroalimentación a decir, venga, continuamos por aquí porque hay personas como Iván dentro de este mundo, dentro de este sector y merece la pena, vale. simplemente. Muchas gracias, Josu, tío. De verdad, muchas gracias. Así que nada, la parte, bueno, dejar matizado un aspecto porque vamos a hablar sobre aspectos actitudinales y yo soy una persona que primero soy consciente de el campo que es la psicología, de la complejidad que hay y el aspecto de actitud o la definición de actitud, además en una de tus publicaciones yo hago alusión a ella, sé que no es un aspecto tan banal ni tan sencillo de simplificar, que tiene sus connotaciones en relación al contexto, en relación a hábitos, a toma de decisiones. De hecho, recuerdo además la definición que tú completaste en cuanto a la predisposición interna a comportarnos de una determinada forma, que así lo explicabas en una de tus publicaciones, pero como yo lo que hago alusión es a la entrenabilidad de esa actitud, a lo susceptible de mejora que tenemos en muchos casos, porque obviamente no me gusta ser demasiado simplista, pero tampoco me gusta poder transmitir yo desde mi ignorancia y desde el complemento que veo en mi caso de la psicología, que siempre voy a recomendar a profesionales como tú, creo que la gente tiene que ser consciente de que es algo entrenable, que necesitará un psicólogo, perfecto, pero que igual que hacemos ejercicios de bisagra de cadera para mejorar la musculatura de los isquios, del glúteo, del lumbar, también existen ejercicios a nivel psicológico que nos pueden ayudar a mejorar nuestra actitud, nuestra predisposición, nuestra iniciativa y simplemente quería matizar eso para que sepas
en ese caso estamos en el mismo barco hablando, Ahí aunque está. yo hable desde la experiencia práctica y tú hables obviamente desde ambos contextos, la ciencia y la práctica. Ahí está. Totalmente, totalmente de acuerdo. No sé si quieres entrar ya a piñón con este tema, pero vamos, Pues subrayar un dale poco caña. lo que has comentado. Realmente, creo que muchas veces el problema que tienen, ya lo he dicho en más de una ocasión, el problema que tienen todos estos conceptos es que son especialmente ambiguos y además son conceptos que la gente utiliza en su día a día, pero muchas veces sin llegar a un consenso acerca de cuál es el significado de estas palabras o de estos significantes, ¿no? Muchas veces no se está hablando de lo mismo y se llega a discusiones o se llega a puntos de discrepancia cuando realmente es porque estás utilizando una palabra dando un significado totalmente diferente de una persona de otra. Y realmente con la actitud es algo que pasa. Yo en este sentido no lo sé. Sé que has tenido ya 3 charlas, si no me equivoco, y no sé hasta qué punto puedo ser la nota discordante un poco en cuanto al tema de la actitud, pero bueno, voy a hacerlo. Fíjate, me planteé incluso escribirte y decirte, oye, Josu, yo tengo un punto de vista, pero dije, creo que puede ser más natural si lo comentamos aquí en el directo. Creo que realmente sobreestimamos, este es mi punto de vista, soy una persona muy determinista y considero que al final hay tantas variables que nos están afectando que sobreestimamos en gran medida hasta qué punto nosotros tenemos libertad de decidir pues cómo nos vamos a comportar o cómo queremos enfocar aquello que nos va pasando en nuestro día a día. Creo que muchas veces la acepción que tenemos de la actitud es esa capacidad de sobreponerte o de, a pesar de todo, ¿no? Pues dar un poco elegir lo que tú consideras y ser capaz de sobreponerte a esas adversidades bueno, ser libre a la hora de decidir a pesar de. Y yo creo que bajo mi punto de vista, vuelvo a incidir, nada más lejos de la realidad. Yo creo que realmente nos afecta de forma total, no en parte, sino de forma total, nuestro contexto, nuestra genética, nuestras capacidades más biológicas o fisiológicas, llámalo como quieras, Ujú. nuestro historial previo de aprendizaje. Y al final sí que es cierto, y aquí es donde coincido y donde nos volvemos a dar la mano, sí que es cierto que al final el aprendizaje, los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de toda nuestra vida, es lo que va a marcar un poco cómo volvemos a afrontar una misma situación que hemos vivido en el pasado. Entonces, como bien tú estás diciendo, para mí es entrenable. Hay aprendizajes que tú puedes ir adquiriendo y que realmente te va a ayudar en el futuro a ser capaz de sobreponerte a ese tipo de circunstancias que en el pasado pues no has sabido cómo afrontarlas o no las has afrontado como consideras que podría ser más beneficioso. Creo que ese aprendizaje es muy importante, creo que todos podemos aprender, como bien estás apuntando, con ayuda de un psicólogo o sin ayuda de un psicólogo, pero sí que creo que en muchos casos sobreestimamos en qué medida puede ocurrirnos algo y a pesar de todo ese contexto, a pesar de esa genética o esas variables fisiológicas o biológicas, a pesar de que nosotros tenemos un historial previo de aprendizaje y no otro, es decir, nosotros podemos admirar mucho cómo, yo puedo admirar mucho cómo Josu afronta una situación X, una competición, pero a lo mejor yo nunca he competido. Entonces, cuando yo compita, por mucho que yo admire su forma de afrontar la competición, yo tengo mi background, yo tengo mi contexto y probablemente pues voy a estar totalmente determinado a la hora de comportarme por todas esas variables que me están afectando. Ese es mi punto de vista un poco. Pues agradezco mucho tu claridad porque al fin y al cabo pues tu punto de vista está nutrido de muchos más datos a nivel de estudio y a nivel de experiencia en ese aspecto. Yo estoy de acuerdo contigo en que nadie va a aprender a través únicamente de las palabras, sino tiene que vivenciarlo y hay vivencias que por suerte o por desgracia no vamos a poder reproducir. Va a haber experiencias o vivencias que tú has tenido que por mucho que yo las intente emular no voy a conseguir, ¿vale? A lo que yo voy más allá, y obviamente si no estás de acuerdo, a mí me encanta que podamos chocar en ese aspecto porque creo que de esos choques es donde nace Es donde el nace. aprendizaje real, es el ejemplo que yo te pongo es, yo he sido durante muchísimos años de mi vida una persona extremadamente introvertida. Te hablo de extremadamente introvertida y llegó un momento en el que intenté salir de ahí y decir, bueno, sé que hay algo entre lo máximo extrovertido y máximo introvertido que es el introvertido extrovertido. Es decir, que de primeras soy muy tímido, me cuesta mucho interactuar, pero después cuando cojo confianza soy una persona muy comunicativa. Y yo soy una persona que lo he comentado en algún directo, era una persona que me daba vergüenza, Iván, ir a comprar el pan debajo de mi casa. Y no te hablo con 5 años, a lo mejor te hablo con 10 o con 12 años.
era una persona súper retraída. Me costaba simplemente el hecho de comunicarme. O sea, que no te digo que tuviera el síndrome de Asperger, pero... Y claro, ¿qué ocurre? Que yo era algo que quería cambiar, soñaba con cambiarlo y deseaba y anhelaba que no me costara y no sufriera tanto eso. Entonces, obviamente, teniendo esa brújula y teniendo esa dirección, lo que fui intentando es aprovechar las oportunidades que me dio la vida, que obviamente ni todo el mundo las tuvo, ni todo el mundo tuvo a lo mejor o ha tenido la determinación de cambiar tangencialmente un aspecto de su vida. Pero creo que fue en ese caso la disposición al cambio. No, yo no estaba preparado para comunicar bien, yo no estaba preparado para hablar con el panadero, pero yo estaba dispuesto a cambiar eso. Entonces, a eso es a lo que me refiero, siendo conscientes de que efectivamente, de que la genética, para mí la genética es importante, obviamente. Si tú naces sin una pierna, estás jodido en ese Totalmente. aspecto. Eso Pero sí. yo sigo diciendo lo mismo, la genética para mí condiciona, no determina. Básicamente porque si tú, por ejemplo, tienes un problema con, no lo sé, ¿vale? Pero si tienes un problema con 83 años y dices que ha sido por la genética, que puede ser que sí porque tu padre tuviera el mismo problema, ¿de acuerdo? Pero, hombre, entiendo que el peso de lo que has hecho durante 83 años de tu vida, por lo menos equilibre lo que un día te legaron como genes tus padres o tus antepasados. Entonces, yo ahí voy con eso, que, oye, si tú con 3 años tienes una enfermedad neurodegenerativa, pues vamos a decir que es que no es que hayas hecho las cosas mal, es que Sí, te han sí. tocado las papeletas a nivel genético y ya está. Pero que muchas veces lo que hacemos, o sea, lo que nos encontramos a lo largo de nuestra vida es más fruto de las decisiones y lo que tú has dicho, sí, hay una parte en la que no tenemos esa libertad, pero siempre tenemos, como diría Víctor Frank, siempre tenemos la libertad de incluso en un contexto de ausencia de libertad, elegir cómo percibo esa realidad y por ende intentar, por lo menos de forma interna, cambiar algo. Si yo digo que a lo mejor solo se puede cambiar el 1%, pero si ese 1% es el que depende de ti, cámbialo. El otro 99% estamos jodidos. Genial. Pero ese 1% aférrate a él y potencialo al máximo. Y esa es lo que intento no transmitir a nivel de pasión y a nivel no de decir, venga, la vida feliz, con palabras se cambian todo, con frases, con mira lo que hago yo por las mañanas, hazlo tú. No, a mí no me gusta ser tan simplista, pero creo bueno, que la gente por lo menos tiene que pensar que el cambio es posible y que otra realidad a lo que muchas veces tenemos cuando estamos cerrados es posible. Simplemente es eso. En relación a esto, nada, simplemente decir que, en primer lugar, lo más importante, el punto de vista que tú estás defendiendo, argumentando, o bueno, que tú es lo que has comentado, es lo que acepta el 99,999% de la gente. Es decir, que no es que yo venga a enseñar lo que no nos estábamos dando cuenta, al contrario, cada vez que intento contraponer un poco esta forma de pensar del determinismo o del conductismo, que al final es un poco... donde yo me suelo marcar dentro de la psicología, pues es, digamos, que lo menos aceptado o lo que tiene más detractores. Y vivo con ello, convivo con ello. Y lo que quiero decir con todo esto es que probablemente, pues, tenga razón o no, la mayor parte de la gente se va a entenderlo como tú lo estás explicando. De hecho, en gran parte de nuestro sistema se articula en torno a la idea de libertad. Es decir, simplemente el mero hecho de plantear la posibilidad de que no somos libres, pues pone un poco en jaque absolutamente todo. La moral, pone en jaque pues cuestiones tan básicas como la que tú estás comentando, que es si realmente no tengo ningún tipo de posibilidad de cambio, ni ese 1% del que hablas, ¿qué sentido tiene o qué mensaje tan desesperanzador, ¿no? De decir a la gente, nada, da igual, haga lo que hagas. Independientemente de eso, muy a mi pesar, mi punto de vista es un poco en el ejemplo que comentabas de cuando eras niño, de que tuviste esa disposición al cambio, de soy una persona muy tímida, me da vergüenza incluso ir, pero tengo esa disposición, esa predisposición a decir, mira, independientemente de que me haya tocado a lo mejor esta genética o me haya de ser una persona más introvertida o esta personalidad, yo tengo esa capacidad o esa predisposición a decir, mira, independientemente de eso, voy a tratar de ir a comprar el pan, me voy a esforzar. Ese 1% que sí que está bajo mi control, lo voy a tomar y voy a intentar ir a por el pan. Mi punto es que no solo es genética, como estaba comentando, para mí no es que la genética te determine y solo en base a tu genética vayas a... hay una genética que está en un contexto
y que va a modificarse mediante aprendizajes. Es decir, tú como ser biológico te mueves en un contexto y ese contexto te modifica a ti, tanto a nivel de, pues, a todos los niveles, a nivel de aprendizajes, a nivel de estructura biológica, bueno, en general, cómo tú mismo vas a modificar ese contexto. ¿Cuál es el punto? Que a veces me lío yo solo y me pierdo. El punto está en que probablemente esa predisposición que tú tienes al cambio no solo viene determinada por una genética, de que tú ya tienes una cierta predisposición, sino también por factores educacionales. Una educación que te ha dado tu familia, que te ha dicho, oye, hay que intentar cambiar aquello que no te gusta. Oye, ser introvertido del todo no es del todo positivo. Aquellas personas o ese contexto en el que tú te mueves, amigos a los que tú estás viendo y dices, hostia, este habla más y le va mejor, obtiene más refuerzos. A la gente le está premiando más, a mí no me premia. Refuerzos y castigos. Hostia, yo soy muy introvertido, no obtengo feedback positivo de mi entorno. Hostia, esto no me gusta, esto hay que cambiarlo. A lo que voy es a que depende un poco de, como hablábamos un poco al principio, a qué le estemos llamando actitud. Que tú vas a adaptarte a tu entorno en base a el feedback que obtengas, la educación que tú recibas, el contexto en el que te muevas y las posibilidades que tengas. Que hay veces que, como tú muy bien comentabas, es mucho más evidente, ¿no? Una persona que le falta una pierna, por mucho que le digamos que tiene que ser campeón de 100 metros lisos, oye, no se puede. O una persona que por un contexto tú le dices, oye, deberías estudiar más, ¿eh? El estudiar es muy positivo y te va a abrir muchas puertas. Y te dice, mira, vivo en un contexto en el que no tengo ningún tipo de acceso a una educación. O sea, estoy trabajando desde que tengo 3 años, no voy a poder estudiar. En esos casos se ve muy evidente, pero no se ve tan evidente en esa persona que sí que tiene mucho más, un contexto más facilitador, pero que al final sobre esa misma persona, ya sea esa persona que le falta una pierna y que vive en un contexto muy complicado y que no tiene acceso a estudios, o esa persona que tiene las dos piernas, vive en un contexto muy facilitador, en ambas tienen millones de variables que les está afectando y que va a condicionar un poco las respuestas que vaya dando a su entorno, buscando, como todos buscamos, pues refuerzos y buscando adaptarte y buscando estar lo mejor posible porque al final estamos diseñados para ello, ¿no? Tío, me flipa que me hayas hecho ver. Me gusta mucho y de hecho pocas personas creo que consiguen o tengo la oportunidad de hacerme mirar con otros ojos y me has abierto ahí una parcela que creo que me va a permitir investigar y que quizás, pues bueno, cuando tenemos las cosas muy claras es justo cuando más susceptibles estamos de equivocarnos y en ese aspecto eh, te doy las gracias porque efectivamente no es únicamente algo que haya entrado, o sea, que haya nacido de mí, de una única decisión, causa-efecto, sino que seguramente lo que más ha influido incluso subconsciente o inconsciente en mí, pues lo que tú dices, en aprendizajes de mi abuelo que no recuerdo que él me transmitió. No sé, la disciplina que obtuve en gimnasia deportiva que ni recuerdo lo que hacíamos en nuestro día a día. Al final, pues fueron muchos aspectos. Lo que sucede o lo que quizás a mí me gustaría preguntarte y diferenciar es cuando hablamos o cuando tú buscas una respuesta o una justificación o una causa, obviamente tenemos que mirar hacia atrás, ¿verdad? Pero cuando nosotros buscamos una solución o buscamos implementar un cambio a nivel práctico, tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, compartiendo esa parte que te puedo decir, mira, no lo había visto así hasta ahora, pero sí es cierto que veo la razón y veo el para qué o el por qué de lo que tú estás explicando. Si miramos hacia adelante, Iván, y buscamos cambios, no deberíamos estar tan centrados, ¿no?, en cuáles fueron los hándicaps o cuáles fueron nuestras debilidades o cuáles fueron nuestras carencias en un momento dado, sino que obviamente las podemos detectar, podemos indagar en ellas, que muchas veces es lo que tú dices, tú como psicólogo seguramente, además me encanta que lo expliques así, porque yo cuando, por ejemplo, me pongo en el lugar de ejercicio físico en personas con patologías, claro, el que está al otro lado puede pensar, si para mí el salto es un salto normal y yo te digo, el salto es una habilidad avanzada que afecta a la integridad de las estructuras. Y tú puedes decir, claro, porque yo he topado con personas con carencias físicas muy, muy severas. Entonces me encanta porque esto al final define un poco que tú seguramente en tu día a día topes con personas que te han hecho ver la realidad, que a lo mejor tú en su día no lo veías así o siempre lo has visto así, no lo sé. Pero me gusta porque no sé, lo que subyace detrás de la explicación que damos de la realidad es al final algo práctico y creo que al final pues se nutre de lo que tú hayas ido encontrándote por el camino con personas, con pacientes, con compañeros, con amigos. Pero bueno, preguntarte eso, ¿hasta qué punto tiene que definirnos
esas carencias y limitaciones cuando buscamos una solución práctica? ¿O directamente tú juegas más a la aceptación de esas limitaciones y, es decir, la aceptación nos ayuda per se, o es el cambio de eso que fue una limitación lo que realmente nos ayuda al cambio? Cuéntame. Vale. Vale, es una pregunta, una muy buena pregunta y que me parece complicada de responder. No sé. Realmente, evidentemente, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, lo voy a exponer antes de dar por supuesto que todos estamos de acuerdo, pero yo creo que el ser reflexivo y el tratar de las personas, hay personas que por diferentes motivos pues tienen esa capacidad de más crítica, más reflexiva a la hora de pues examinar un poco cómo ha sido su pasado y tratar de aprender de él. Hay gente que no es tan crítica o no se para pensarlo tanto. Evidentemente, cuanto más capacidad tengas de analizar tu pasado y de tratar de aprender de él, pues más positivo va a ser de cara al futuro. Eso yo creo que es evidente, por norma general, vamos. Ahora bien, dentro de mi punto de vista determinista de la psicología, o bueno, de la conducta humana, vamos a llamarlo así, porque creo que la palabra de psicología a veces también genera un poco de confusión. Realmente la psicología, y esto me apetece ahora mismo dar la pincelada, la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, que muchas veces parece que es como lo que estudia la mente o conceptos así muy abstractos, y realmente en lo que se centra es en la conducta, en el comportamiento, en cómo nos comportamos. Entonces, dentro del determinismo o mi forma determinista de entender la conducta, al principio, cuando yo empecé a reflexionar acerca de esto que te estoy comentando, que la verdad es que fue un proceso incluso duro, ¿eh? O sea, cuando yo empecé a pensar, ostras, ¿realmente soy tan libre como creo serlo? ¿Realmente yo elijo lo que voy a hacer o cómo yo me tomo lo que me está pasando? ¿O realmente hay un montón de variables que me han ido afectando a lo largo de mi vida? Al principio fue un proceso duro y que realmente me hacía pensar, ostras, entonces muchas cosas en las que yo creía no tienen ningún tipo de sentido. Ostras, a lo mejor, pues cuestiones como las que te comentaba, como la moral. ¿Soy bueno o malo? Realmente ni soy bueno ni soy malo. Me comporto en base a cómo me ha ido determinando todo lo que me ha ido ocurriendo, o mi genética, o la educación que he recibido. Hostia, había un montón de cosas, o lo que estábamos comentando. Hostia, entonces soy un sujeto pasivo que realmente me estoy dejando llevar en base no tengo margen de maniobra, o sea, realmente me dejo llevar por mi ego, por cuestiones que me afectan y que yo no tengo mucho margen, o sea, incluso esta propia conversación, cuando te paras a pensarlo, es incluso un poco abrumador. Dices, estoy diciendo esto porque estoy determinado a decir esto, no porque yo esté eligiendo decirlo. Todo lo que haga, o sea, yo te puedo plantear que esto es algo que al principio a mí me chocaba mucho y decía, wow, haz algo, lo que quieras, y no lo haces porque tú decides hacerlo, lo haces porque un montón de variables, ¿no? Porque yo te estoy animando a hacerlo, porque tú decides. Y cuando empiezas a pensarlo, incluso acojona un poco. O sea, te pones a pensar, vale, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo haces y dices, ¿por qué lo he hecho? Lo he hecho porque estoy pensando acerca de esto, estoy reflexionando acerca de esto, porque... Y al final dices, hostia, entras como en un poco de bucle de no soy libre a la hora de hacerlo. Y eso al principio me abrumaba y decía, hostia, entonces no tengo tanto margen. A día de hoy la perspectiva que tengo es mucho más positiva. Me parece que ha ido cambiando un poco, transicionando un poco todo este proceso y me paro a pensarlo y al final todos tenemos el objetivo de obtener reforzadores, porque biológicamente estamos diseñados para buscar reforzadores. La selección natural, o bueno, esta es mi forma de interpretar la realidad. Mi forma de pensar es todos estamos diseñados, todos hemos pasado un proceso evolutivo, todos estamos aquí porque hemos sobrevivido. Y hemos sobrevivido gracias a la tendencia que tenemos a buscar reforzadores, buscar aquello que nos conviene a todos los niveles, ¿no? Entonces, muchas veces la forma que yo tengo un poco de enfocar todo esto es quitándome un poco de responsabilidad, no tanto en cuanto a, bueno, no es mi culpa, me ha tocado estas cartas, sino en cuanto a, yo ya estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo. O sea, es evidente, yo no quiero castigos, yo quiero hacerlo lo mejor que puedo. Yo, si en un momento estoy un poco más perezoso y estoy postergando, o estoy, ¿cómo se dice? Ahora mismo no me sale el término, bueno, sí, Sí, postergar. postergar, eso, sí. Estoy postergando o estoy siendo perezoso, no estoy haciendo lo que me corresponde y no lo soy capaz o no me apetece o justo ahora soy totalmente incapaz, probablemente es porque estoy obteniendo reforzadores que me ayudan más en este momento que pues satisfacer una necesidad de competencia como puede ser ir a hacer deporte, por ejemplo. A lo que voy, que a lo mejor este ejemplo no se termina de entender del todo bien, a lo que voy es a que muchas veces
tú cometiste errores en tu pasado, pero estabas haciéndolo porque en ese momento era lo mejor que veías que podías hacer, porque a lo mejor en ese momento no eras tan consciente de lo mal que te venía comer ese pedazo de tarta y te apetecía comerla porque en ese ambiente, en un ambiente social, pues obtenías muchos más reforzadores y también jugaba un papel fundamental. Quiero decir, hay que tener esa ambición de mejorar. Probablemente todo el mundo la tiene. Nadie quiere estar mal, nadie quiere ser el perdedor, nadie quiere. Todos tenemos el mismo ego, todos tenemos la misma necesidad de obtener esos reforzadores. Nadie aquí quiere ser el que no trabaja, el que no se esfuerza. No tanto por no ser el que no trabaja, sino por no ser el que obtiene los reforzadores. Quiero decir, hay gente que ve mucho más reforzadores en no trabajar y no le importa tanto el obtener el feedback positivo de la gente, pero que al final todos queremos ser felices. Vamos a simplificarlo, que creo que se puede entender mucho mejor. Entonces, si tú quieres ser feliz, realmente creo que lo positivo es centrarte en, vale, ya estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, voy a ver esa capacidad reflexiva de la que hablábamos, de cómo puedo seguir mejorando, de qué voy a intentar ver qué es lo que realmente me da reforzadores que me hacen estar bien, que me hacen tener un correcto bienestar, una correcta salud psicológica, llámalo como quieras también, pero tampoco voy a ser tan duro o tampoco voy a castigarme tanto en relación a mi pasado porque probablemente hice lo que hice porque no tenía otra cosa que hacer, porque era lo que veía que era mejor o más positivo para mí en ese momento. Tío, quiero darte las gracias porque aunque quizás hay gente que le cueste un poco entenderlo, yo te sigo al pie de la letra. Te agradezco mucho que hayas compartido esa visión constructiva e integradora que has nutrido a base de un proceso duro, como tú has dicho. Incluso hay en algún momento que me has recordado cuando has dicho, yo antes pensaba al nihilismo, ¿no? Todo Sí, da sí. igual, estamos al 100% determinados por lo tanto, haga lo que haga, nada va a cambiar, no merece la pena nada en la vida, ¿no? Y pues bueno, vayámonos de este mundo ya porque no merece la pena. Y lo que me he ido preguntando mientras ibas hablando es, hostia, tío, una persona que creo que está muy, muy trabajada, que tiene mucha profundidad, que yo hasta este momento, pues obviamente entiendo que si eres psicólogo tienes que tener esa profundidad, ese trabajo. Pero bueno, sabes que como en el mundo del entrenamiento, lo que yo digo, si topas con un buen psicólogo te puede cambiar la vida o te va a cambiar la vida. Si topas con un buen entrenador te va a cambiar la vida. Pero como en todos, pues habrá psicólogos que no son buenos psicólogos y hay entrenadores, y te lo garantizo, que no son buenos entrenadores. Mi pregunta hacia mí mismo, ni siquiera hacia ti, es dentro de 5 años, ¿cómo será el Iván o qué perspectiva tendrá Iván a nivel de la psicología? Porque creo que esto es un aprendizaje continuo y efectivamente el que estemos en constante evolución y aprendizaje, primero, denota que que estamos en movimiento y después que estamos abiertos a decir, bueno, donde dije esto estaba equivocado y estoy dispuesto a cambiarlo. Y eso creo que al final nos da humildad en nuestro trabajo, que es necesario para tratar con personas, y también nos da una perspectiva de no sentar cátedra en ningún momento, ni siquiera en el aspecto que yo podía aquí transmitirle a la gente, porque bueno, pues como tú has dicho, no es oro todo lo que reluce y de verdad que me flipa encontrarme con personas que lejos de compartir ese sesgo de confirmación y buen rollazo en todo, aunque tengamos muchas cosas en común, las cosas que nos diferencian son quizás las que más nos nutren, tío, y me ha flipado. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, José. Lo comparto totalmente, tío. Muchas veces es incluso un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que a veces es violento, no violento, pero sí que hay veces que dices, joder, contraponer puntos de vista, parece que siempre mola más lo que dices tú, ¿no? El entrar en ese sesgo de confirmación de todo igual, pero cuando das con una persona con la que puedes debatir o que puedes contraponer puntos de vista, que bueno, esto tampoco lo ha sido mucho, porque prácticamente solo te he soltado yo mi chapa y ya está, No, pero lo agradezco, pero tío, agradezco tu sinceridad, porque al fin y al cabo podríamos bailarnos el agua y decir jiji, jaja, cosa que no tendría ningún sentido y que a mí no me estarías aportando nada, o sea que... totalmente, totalmente. Y sobre todo, vuelvo a hacer hincapié o a redundar en que me planteé, te lo juro, el escribirte y decirte, oye, Josu, porque entendía un poco que un poco todas estas charlas, estaban alineadas en torno a la idea de actitud es lo más importante, que vuelvo a hacer hincapié, depende cómo lo definamos. Si yo no estoy en contra de, evidentemente, una persona que trata de, pues,
percibir o trata de tener una lectura positiva de lo que le va pasando y que trata de sobreponerse y que trata de tener esa predisposición que tú estás comentando al cambio. Creo que son variables positivas, pero creo que hay veces que somos muy críticos con los demás a la hora de decir, mira, yo tengo estas cualidades o estas capacidades que tú no tienes y por eso a mí me va a ir mejor y tú tienes que trabajarlo y es tu problema no trabajarlo y es como, joder, vamos a ver qué contexto tiene esa persona, vamos a ver a qué aprendizajes ha llegado, vamos a ver. Hay veces que incluso aunque tú le des la respuesta que tú consideras más favorable para esa persona, hay veces que hay variables que no le permiten entenderlo, lo que tú estabas diciendo, que probablemente este directo, que si se queda grabado y se sube o lo que sea, lo va a ver más gente o X, y puede que haya personas que lo ven y es que no les dice nada lo que yo he expuesto, por ejemplo, o no, pero o porque realmente no lo perciben de la misma manera o no están de acuerdo, que es totalmente válido, o porque tienen un punto vital que no, suena raro el decir que no les permite entenderlo, pero yo creo que me entiendes, que Sí, no, sí, sí. que simplemente pues en el momento en el que están no les llega el mensaje o no lo entienden o lo que sea. Al final a todos nos pasa y me parece que hay que ser más simpático un poco en ese sentido, ¿no? Yo puedo leerme un libro que me haya aportado y cambiado la vida, te lo recomiende a ti y tú cojas el libro, lo leas de principio a fin y digas, primero, no he entendido cuál es la esencia del libro y segundo, a mí no me ha aportado ningún valor. Por eso yo cada vez soy más reacio a recomendar libros porque pienso, es que en la situación en la que yo me encuentro, en el contexto en el que yo me encuentro, a mí me ha cambiado la vida o me ha supuesto un antes y un después, pero a lo mejor una frase que yo utilizo siempre, que obviamente puede tener matices, cuando el alumno está preparado aparecen los maestros, ¿no? Muchas veces no es sigue esta línea que yo he seguido porque te va a ir como a mí me ha ido, sino es sigue tu propia línea y también sé consciente de que cada uno tenemos nuestro momento. A mí lo que me da cierto reparo, o no rechazo, pero sí, pues cierta pena es que hay personas que parece que nunca llega ese momento de cambio y lo que tú has dicho, oye, pues en cada persona ha vivido de una forma, hay gente que necesita 30 años para aprender una lección, otros que en 5 años lo han aprendido y por lo tanto evolucionan y son pioneros en ese aspecto. Yo voy más allá a, joder, es que hay gente que pasa la vida delante suyo y no son capaces de aprender lecciones que aunque en ese momento aparentemente no las necesitaran, al fin y al cabo hay aspectos que creo que deberíamos aprender todos. Lo que tú has dicho, la empatía, ¿no? El no hablar desde la superioridad, pero tampoco hablar desde la inferioridad siempre, porque claro, si yo efectivamente que tengo cierto papel de liderazgo en un contexto de mi vida, hablo en todo el mundo como si tuvieran que ser como yo, es maravilloso, ¿no? Para que existan fans, pero no, realmente para esos fans no es bueno. Es bueno para mí. Pero del mismo modo, el hablar desde la inferioridad que muchas personas pasan toda su vida, creo que también habría que intentar ayudarles, no sé cómo, porque yo no tengo ahí todas las herramientas que tú tienes, para decirles, oye, es que a lo mejor no llegas a ser el número uno, pero siempre puedes mejorar algo para no sentirte en inferioridad de condiciones. Tampoco tienes que estar en igualdad, pero no sé, no quedarte con esa resignación. Cómo pasar de la resignación a la aceptación. Y esa es la parte más difícil que yo reflexiono mucho. Yo soy entrenador, pero cada vez me interesa más el mundo de la psicología y de hecho no descarto el poder estudiar psicología porque creo que al final es la base. Como tú has dicho, es la conducta. Y la conducta es la que crea una acción que por ende si se reproduce es un hábito y que al final va a modificar todo nuestro entorno. Entonces, no sé. Por lo que conozco de ti, me pega totalmente que estudiaste psicología. O sea, de lo que te sigo en redes y de lo que puedo haber hablado contigo, vamos, me parece que te aportaría mucho, o bueno, ya sea la carrera o simplemente el seguir, que sé que eres una persona que lee acerca de estos temas y simplemente el seguir nutriéndote de esto. Y yo sé que al final a ti eres una persona que te aportaría mucho por eso, porque me parece que eres muy analítico a la hora de tratar de estudiar la conducta del resto o de los comportamientos o el por qué una persona se comporta de una determinada manera, por qué se comporta de otra. Creo que es muy positivo para ti en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿no? A que eres una persona que creo que le daría muy buena utilidad a la psicología. Bueno, que ya se la das, de hecho, realmente. Tengas o no los estudios. Pero ya te digo que, bueno, que creo que además siempre hay tiempo, ¿no? Es como el hecho de hacerse un doctorado, yo valoro mucho a los doctores, pero yo si me veo en un doctorado, a lo mejor me veo con canas, con Sí, 65 años en el doctorado, no me veo ahora con 30 años en un doctorado, pues sí, esto sí. exactamente igual. Entonces yo creo que efectivamente llegará un momento en el que lo haga, no sé cuándo, pero sí sé que llegará. Oye, Iván, y si quieres comentar algo al respecto de esto, le das otra Sí, vuelta. Sí.
Nada, simplemente iba a comentar, si Por quieres, sí que favor. seguimos, ¿eh? Nada, simplemente que tengo una persona que aprecio mucho, que raro es que no hubiera salido todavía en el directo, porque en estos temas siempre pues, suele estar más presente, que es Juanma. No sé si le conoces a Juan Manuel Toledo, a Juanma. Seguramente alguna vez hayáis coincidido en Sí, alguna competición, porque está muy metido. Fue parte de Berserkers, de hecho, fue uno de vale. los de Berserkers. Y es una persona a la que admiro mucho intelectualmente y, bueno, que me ha aportado mucho a la hora bueno, en este tipo de temas, y que siempre dice algo que a mí me parece muy, muy, muy interesante, respecto un poco a lo que comentabas, ¿no? A cómo puedo ayudar a la persona a pues cambiar ciertas cuestiones que considero que le podrían beneficiar. Y en este sentido, a mí incluso te digo más, cuando me he planteado la posibilidad de trabajar como psicólogo, más a nivel clínico, no tanto a nivel deportivo, es algo que me da mucho miedo, mucho respeto, porque al final te planteas, hostia, ¿en qué medida realmente yo puedo ayudar a esta persona a cambiar ciertas cuestiones, o en qué medida esas cosas que yo considero que debería cambiar realmente son positivas, de cambiar para él, o cumplen una función que yo no estoy viendo y que realmente en su caso es determinante? Muchas veces creo que yo el primero, esto lo hago constantemente, tiendes a percibir, hostia, esto qué disfuncional es, ¿no? Esto qué mala lectura social está teniendo esta persona en este momento, ¿cómo debería cambiar? Pero claro, hay veces que te puedes parar a pensar un poco y decir, hostia, ¿y si realmente yo estoy haciendo una mala lectura en esta situación? O esa conducta que él está llevando a cabo, realmente cumple una función que yo no estoy viendo y que para él es totalmente necesaria y que le aporta mucho. Y en este sentido, vuelvo a traer a colación a Juanma, siempre me da un ejemplo que me parece bestial, que a lo mejor no está tan directamente relacionado, pero que creo que la lectura que se saca, ejemplifica muy bien lo que quiere decir, que es que al final, incluso la persona que está siendo sumisa, un poco en relación a lo que tú estabas diciendo, incluso la persona que está dando pena, muchas veces lo está utilizando como herramienta de dominancia al resto. Muchas veces hay personas que en ese dar pena lo están utilizando para que los demás le presten atención, o para incluso condicionar al grupo. La típica persona que, ¿no? Porque es que yo lo paso muy mal comiendo en X tipo de restaurante y tal, no sé qué, y al final, en ese intento de a lo mejor supeditarse o ponerse por debajo, o nada, es que vosotros tenéis más facilidades en este deporte, realmente lo está utilizando como una herramienta de dominancia en el grupo para sobreponerse y decir, aquí se va a comer al restaurante que yo digo, o aquí se va a jugar con las normas que yo digo, porque a mí me benefician. De forma más o menos consciente. Hay veces que ni siquiera lo digo que sea una persona manipuladora que utiliza esas herramientas para... No, no, hay veces que de forma inconsciente la persona ha obtenido muchos refuerzos a lo largo de su vida, dando pena o poniéndose sumiso a otra persona. Hay mucha gente que tiene una capacidad sobresaliente, a mi parecer, de ser la mano derecha o de ser la persona secundaria a una persona que a lo mejor tiene más éxito o que socialmente destaca más, pero realmente la persona que está manejando un poco a esa otra persona y que realmente está obteniendo más reforzadores, y que tú puedes decir, no, mira, es que tú estás siendo la persona secundona, ¿no? De esta, y realmente a lo mejor incluso se lo dices y le hace sentir mal, pero realmente está obteniendo muchos reforzadores gracias a estar en ese puesto, y le está favoreciendo mucho. Quiero decir que hay veces que es complicado dar consejos o tratar de ayudar a la persona, porque la conducta que tú puedes estar viendo disfuncional, hay veces que está consiguiendo un montón de reforzadores que tú no eres capaz de ver, pero que a la persona le permiten satisfacer sus propias necesidades psicológicas, y que puede estar siendo muy, muy positivo. Y a mí esto Juanma me lo dijo y me parece algo que me caló mucho también. Pues tío, esto trasciende muchísimo la parte de psicología deportiva dentro de que sea importante, ¿no? La modulación emocional cuando nos enfrentamos a una competición, pero esto me parece mucho más importante porque, oye, yo, primero, estoy aprendiendo mucho en esos aspectos y segundo, o sea, podríamos decir que todos buscamos reforzadores incluso de forma inconsciente y desde un papel supuesto de sumisión, de pasividad o de inferioridad, pero incluso, ¿no? Es decir, como que biológicamente lo que tú has dicho, todos estamos dispuestos a sobrevivir. Otra cosa Eh, es que unos sobrevivan y otros no, pero la intencionalidad la intencionalidad de los árboles es ir hacia arriba. Otra cosa es que algunos se vayan para el lado, incluso otros se caigan. Pero todos es luchar en contra de la gravedad. Entonces, me gusta muchísimo esa parte porque no lo había percibido así hasta ahora y porque creo que al final, pues bueno, nos puede incluso servir para entender el por qué hay personas que no actúan como medio de reacción a lo que otros supuestamente hacen
actuando, adquiriendo un papel más dominador o Sí, más más... dominante, sí, sí. Sí, sí, totalmente, tío. Es increíble, pero tal cual. O sea, me parece que hay veces que incluso me está dando la sensación de que cuento algo, luego tú lo recapitulas y digo, joder, estoy más de acuerdo casi contigo que con lo que yo mismo había dicho. O sea, tienes muy buena capacidad de síntesis, lo reflejas luego muy bien, tío. Sí, señor. Sí, No, sí. tío, no, yo creo que sé leer entre líneas y como te he dicho, si soy algo, soy buen alumno. No te digo que sea buen profesor, pero soy buen alumno. Entonces, escucho mucho y creo que soy bastante observador y lo has explicado muy bien. Entonces, yo simplemente lo he filtrado y lo he explicado con mis palabras porque así no se me va a olvidar. Ahí está, ahí está. Genial, genial. Estoy aprovechándolo, tío. Bueno, por lo que te decía, obviamente hemos hablado que para mí, o sea, hemos hablado de algo que para mí es la base fundamental, entonces si nos vamos a otra parte, como que cobra menos relevancia, menos importancia, además me encanta porque no hemos cumplido ninguno de los puntos que hayamos hablado y Sí, te sí, juro que literal. me flipa, me encanta porque eso es directamente salirnos de la caja y creo que es de las cosas que más disfruto en mi día a día, por eso me enfrento a deportes nuevos que no tengo ni puñetera idea, a retos para los cuales no estoy preparado, pero por hilar un poco más con el aspecto que también me genera curiosidad en relación al fitness, en relación a la competición, me gustaría hacerte dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué consideras que es el mayor hándicap? Podemos decir a nivel emocional, conductual, ¿cuál es el hándicap que tú has percibido del mundo del fitness y qué es aquello que sacas más constructivo del mundo del fitness o del mundo de la competición? Si es que quieres destacar lo positivo de la competición respecto al entrenamiento o dices, mira, yo me quedo con la parte del entrenamiento más que con la competición, por lo tanto, obvio esa parte constructiva. Es decir, ¿cuál es el eslabón débil que percibes de nuestra comunidad, del mundo del fitness, del entrenamiento, del powerlifting, y cuál es aquello que más te ha aportado a nivel de entrenamiento y competición? Bueno, vale, es un cambio de tercio importante, pero que me parece muy interesante al final. Lo que comentábamos un poco al principio de la charla, ¿no? Que al final este sector es el que nos une y para mí es probablemente una de las variables de las que estábamos hablando que más peso ha tenido en mi vida. Pero vamos, de lejos, o sea, el fitness ha sido mi vida a lo largo de toda mi etapa adulta y espero que lo siga siendo porque considero que dentro de la pregunta ya por ir dando pinceladas o entrando más en materia, considero que tiene muchos más pros que contras el fitness, entendiendo el fitness como la práctica de el entrenamiento con pesas, de bueno, este estilo de vida que todos conocemos que no hace falta que defina. No tanto entendido en cuanto a redes sociales o el sector del fitness más entendido como las redes, porque ahí sí que considero que y voy a entrar de lleno con la parte negativa. Considero que uno de los problemas que veo en el sector del fitness y que además lo he visto muy repetido es que dentro de ese obtener esos reforzadores de los que hablamos, estamos viendo que las redes sociales cada vez tienen una mayor importancia dentro de nuestras vidas. Al final es un metajuego en el que todos hemos entrado y negar su importancia sería absurdo, no solo en términos profesionales, que mucha gente le da un poco ese enfoque, sino en términos sociales. O sea, realmente que alguien tratase de no tener redes sociales a día de hoy, creo que sería incluso más perjudicial que positivo, porque te saldrías un poco de la matriz o del metajuego o de entender un poco cómo se está socializando a día de hoy. Y creo que te guste más o te guste menos, tienes que formar parte un poco de este medio de comunicación, de esta forma de interactuar entre las personas. ¿Cuál es la problemática que veo? Que además es algo que dice muchas veces también un amigo. Yo soy muy de traer a personas a este tipo de directos, pero bueno, Guille Skipper, que creo que a él sí que le conocerá, supongo, es una persona que también tiene mucho nombre dentro del sector, que ha tenido mucho recorrido. Y ella siempre lo dice, que uno de los problemas que tiene el sector del fitness es que al final se junta que es muy elitista, es una forma de entender la realidad o una forma de compararse muy directa en la cual se ve muy evidente quién tiene más fuerza o quién tiene menos, quién tiene mejor físico o quién tiene peor físico. Entonces se compiten de forma muy, muy directa y realmente es elitista en cuanto a que el que tiene mejor físico pues va a tener una mejor posición social que el que tiene peor físico. No se ve tanto en cuanto a este tipo de conversaciones, por ejemplo, más intelectuales, donde prima un poco más pues también esa capacidad de escuchar al otro, de lo que tú estabas diciendo, de, oye, en esto yo tengo mi punto de vista, dame el tuyo y yo voy a escucharte. Y hay veces que incluso se puede premiar el tener esa capacidad de escuchar o de complementar un poco la visión. En el fitness, el que tiene mejor posición es el que tiene mejor físico. Y además es bastante competitivo en ese sentido.
se suma ese ego, vamos a llamarlo así, o esa competición por el físico, con la competición en las redes sociales, que al final las redes sociales son muy visuales, prima mucho también quién tiene el mejor físico, quién es el mejor. No es como pues el típico, la típica publicación en la que intentas hacer pensar a los demás. Puede funcionar más, puede funcionar menos. Hay personas que obtienen resultados increíbles haciendo pensar a su comunidad y eso me parece muy positivo. Pero es innegable que un físico, un vídeo de una persona que tiene abdominales totalmente marcados, pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces, dentro de que ya tienen la mejor posición social, el que tiene el mejor físico, en las redes sociales se polariza todavía más. Y una variable que es innegable, que muchas veces en el sector del fitness tiene presencia, es el consumo de esteroides, que al final eso es cierto. Y al final afecta de forma directa y la persona que tenga un poco de relación con este mundillo afecta de forma directa a la personalidad, afecta a la psicología, vamos a decirlo así, de las personas. Y al final se genera ahí una especie de combo un poco complicado, que para mí es la parte más negativa de las redes sociales, en cuanto a que muchas personas considero que entran un poco en esa espiral, ¿no? De tratar de mejorar sus resultados en redes sociales, entran en el consumo de este tipo de sustancias y empieza a hacerse una especie de bola de nieve que no voy a decir que sea perjudicial para todos los demás, sino para la propia persona. Creo que muchas veces hay personas que se han visto un poco entrampadas no digo super influencers, digo cualquier persona que tenga 1000 seguidores o 2000 seguidores, pero que se ve un poco entrampada en ese juego de tengo que tener mejor físico, para lo cual tengo que ayudarme de sustancias. Esto me hace obtener reforzadores, porque el problema que tienen las redes sociales es que esos reforzadores de los que hablamos son muy, muy palpables. O sea, tú obtienes tus likes, obtienes tus seguidores, y tú ves muy claro cuándo está funcionando y cuándo no está funcionando. Entonces, creo que esa es la parte más negativa, entrar en esa especie de vorágine de necesito un mejor físico, consumo, redes sociales, y que al final creo que entrampa a la persona que de forma determinista, no creo que sea algo que incluso haga de forma consciente, pero que creo que es la parte más negativa, cuando te dejas llevar un poco por todo ese metajuego y entras un poco en esa espiral de eh, que pase a ser un pilar troncal de tu vida, él necesito un mejor físico porque me trae reforzadores en redes sociales, entonces tengo que meterme en este tipo de sustancias. Creo que es la parte más negativa. La parte más positiva del fitness para mí, al final todo, ¿no? Es salud, es deporte, es vivir un poco. Para mí lo que más me ha aportado y lo que considero que más aporta a la gente que conozco el sector del fitness es educación en términos de salud física, macho. Considero que hay gente que se pone a leer porque tiene ese objetivo o busca ese reforzador de tener un mejor físico y al final termina aprendiendo cómo tiene que nutrirse para estar bien, o sea, cómo tiene que entrenar para estar bien. Y llega a un punto en el que ves a gente que tenía incluso problemas de la conducta alimentaria, que hacía barbaridades de tengo que comer una lata de atún solo en un día o tal, que se ponen a estudiar, que se ponen a formarse, que les gusta este sector y que terminan diciendo, oye, en Navidades me voy a poner fino a comer X, ¿no? Langostinos o lo que más me gusta, porque sé que no pasa absolutamente nada, porque el resto de la semana he comido mi verdura, he entrenado bien y al final creo que eso es ultra, ultra, ultra positivo. Esa educación que te da, ese aprender a entender qué significa comer X, qué significa comer Y qué implicaciones tiene entrenar fuerza, qué implicaciones, me parece que es ultra positivo. Es decir, utilizar el fitness realmente para mejorar tu vida en todos los sentidos. No únicamente como un objetivo de marcas powerlifting o de mejora a nivel estético, sino realmente que te nutra, incluso que llegues a lo que para mí es el principio y el fin de todo, ¿no? Que digas, oye, mejorar a nivel psicológico. Lo que tú has dicho, mejorar a nivel estético, aprender sobre entrenamiento, aprender sobre nutrición y aprender sobre esa modulación emocional que tenemos que pues, adaptarnos, ¿no? A contextos muy, muy diferentes. En relación a eso y en relación a la competición, me gustaría saber qué es lo que más te ha aportado a nivel psicológico la competición, porque creo recordar, si me equivoco me lo dices, que la experiencia de competir en culturismo te quedaste más satisfecho con ella y volverías a reproducirla más que la del powerlifting, cosa que me parece paradójico, puesto que la estética del culturismo es más subjetivo dentro de lo que cabe, obviamente. Un físico es un físico, pero cuando te encuentras con tres físicos idénticos, espectaculares, al final hay deportes, como puede ser la gimnasia rítmica, que es más subjetivo porque hay un valor artístico, aparte del de la ejecución y la dificultad, que puede conllevar una fluctuación en función de lo que tú has dicho, de lo que perciba, en función de aspectos más inherentes al ser humano o más subjetivos.
Y el powerlifting al final, bueno, te pueden dar una nula por no romper la paralela, pero al final, si levantas ese peso, es el peso que levantas. Entonces, me chocó y me gusta y me interesa saber tu opinión, cómo algo más objetivo te atrajo menos que esa parte más subjetiva que me parece igualmente apasionante. Pues bueno, esta respuesta ya es mucho más personal, aquí ya sí que hay poca lectura que sacarle, te doy mi punto de vista y precisamente ha sido la respuesta que tú estabas dando, la justificación o la argumentación que tú estabas dando, es precisamente lo que hace que me haya gustado más la experiencia del culturismo o que me guste más el culturismo y es que totalmente bajo mi experiencia, o sea, esto sí que es una experiencia totalmente personal, lo que no me motiva personalmente mucho del powerlifting es que tú llegas a la competición sabiendo lo que hay. O sea, llega un punto en el que llegas y dices, si es que yo sé más o menos dónde voy a quedar, sé más o menos lo que voy a levantar, sé lo que va a levantar el otro, sé que no hay margen de que yo le pueda, en deportes de contacto, por ejemplo, en judo, yo he trabajado como psicólogo deportivo mucho con judokas y al final hay mucha estrategia dentro del propio combate, puedes ver a uno que es totalmente superior, pero hay cierto margen. En un partido de fútbol también se ve mucho los equipos, que tú ves cuál es el que lidera y tú sabes cuál es el que tiene más papeletas de ganar, pero luego en terreno de juego te puedes llevar la sorpresa, puede venirse un equipo arriba, es muy entretenido en ese sentido. Incluso en culturismo hay un pequeño margen de quién posa mejor luego en el escenario. Tú les puedes ver en casa y decir, hostia, este tiene un fisicazo increíble, mucho mejor. Pero luego en el escenario no lo sabe lucir tan bien, se pone más nervioso, no tiene esa presencia en el escenario, que a mí eso me llama más la atención. El problema que le veo al power es que tú dices, mira, yo levanto 200 en sentadilla. Mi siguiente rival levanta 240. No tengo posibilidad de hacer nada en el escenario, no hay nada. O sea, yo no tengo margen. Me parece muy divertido competir, porque al final yo vengo de los berserkers. Muchos de mis mejores amigos, de las personas más importantes de mi vida, compiten y viven el powerlifting como nadie. Los berserkers, de verdad, a mí me parece incluso admirable. Yo veo pasar los años y digo, madre mía, esta gente, ¿cómo pueden seguir tan apasionados con todo este tema? Y ellos van, compiten, a mí me parece muy divertido. Las veces que he competido es como una vivencia de colegueo, de que te anima a tu gente, me apasiona. Pero sí que es cierto que la competición, tal y como yo la entiendo en el mundo del culturismo, como que veo más margen a, venga, me voy a esforzar y voy a intentar dar un buen papel dentro de la tarima, voy a intentar sacar mejor condición esta vez que la anterior. No sé, veo que en el powerlifting estoy más limitado. Además, esto es algo que sí que creo que es una visión negativa que tengo de mí mismo, podemos decirlo así, o bueno, del rendimiento general, y me veo poco margen, macho, de mejora en el powerlifting. Es que llega un punto en el que llevo ya entrenando, no te sé decir, pero 8 9 años, y veo que al final más o menos tienes picos en los que puedes incluso superar tu récord, pero ya me veo que mi rendimiento es bastante estable en ese sentido. Y me desmotiva un poco. Ahí está. O sea, no, a ver, es verdad que obviamente el techo, el powerlifting de eso, por eso se utiliza, ¿no? Las power zone o las zonas, siendo conscientes de que si quieres obtener tu techo, que seguramente esté por encima del que tú tienes y el que yo Sí, sí, tengo, pues a lo mejor no tenemos que estar en el peso en el que estamos, sino totalmente. tenemos que pesar, claro. Yo pesando 83 kilos el año pasado me decía Xavi, aquí uno de los compañeros de la X-Store aquí en el norte, que creo que además le conoces, me decía, Pero, no, tu power zone son 110 kilos. Digo, escucha, digo, vamos a empezar por llegar a 90, digo, porque me estás metiendo 30 kilos por encima, que obviamente eso va a hacer que mejoren mis marcas, porque la relación que va a haber entre la longitud de la palanca y la anchura, pues va a a primar favor de en eso. el rendimiento. Pero estoy de acuerdo contigo y lo que me choca y me parece positivo, que creo que hay gente que justo lo percibe al contrario, a la inversa que tú, es que a ti lo que te pone es la incertidumbre. A mí es lo que más me gusta. De hecho, disfruto mucho más ese aspecto. Yo he hecho más de 5 años judo, he competido a nivel nacional. Anda, Eh, no sabía, qué bueno. sí, sí, en INEF hice la maestría y luego estuve en el Club de Judo Sotillo. Ajá. Sotillo fue olímpico de judo, que era el antiguo Atlético de Madrid de judo, y estuve 3 años compitiendo en Liga Autonómica y Nacional. Qué Y bueno. algo que decíamos en judo, dentro de que obviamente da la casualidad de que normalmente se posicionan los mismos que son buenos, la realidad es que un chepazo se lo puede llevar cualquiera. Y yo de hecho en el INEF quedé bronce en el Campeonato de Madrid universitario y yo recuerdo que gané un chaval que terminó llorando porque era uno de los favoritos y yo era un pipiolo. ¿Qué pasó? Pues el momento, estuve en el lugar indicado, en el momento indicado y justo aproveché un error mínimo que tenga esa persona. Entonces, me encanta ese aspecto de la incertidumbre que creo que es muchas veces lo que la gente se protege. La gente prefiere lo que tiene y lo que puede aferrarse a ello y asegurarse sus marcas personales que exponerse a
qué va a pasar. Y me gusta que tú lo veas desde un punto de vista muy parecido al mío. Ahí está, sí, sí, pues totalmente. Una vez más, lo has sintetizado mucho mejor de lo que yo lo he hecho y totalmente de acuerdo. Para mí es ese margen de maniobra el que me parece que le da la magia al deporte. Y esto sí que están siendo ya términos muy mágicos, pero yo creo que ayudan a entender el punto. Y totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces a la gente le gusta esa certidumbre. De hecho, en Power es muy típico y esto lo he oído. Seguramente tú también, estoy seguro, convencido de que lo has oído mil veces, el hecho de no voy a competir hasta que no tenga X marcas, pero ¿por qué no compites si tienes muy buen rendimiento? No, yo hasta que no tenga esta, y es como, es evidente que es buscando esa certidumbre de la que estamos hablando. Las marcas que ganan son estas y voy a esperar a tener esas marcas para ir a competir y ganar. Y es como, joder, me parece mucho más bonito y apasionante dentro del deporte el, venga, tengo este nivel, voy a competir y dentro de la competición a ver hasta dónde puedo llegar, dar mi mejor papel e intentar competir, al fin y al cabo. Lo comparto al 100%. Y última pregunta, porque no te quiero robar más tiempo y quiero que disfrutemos del resto del día. Iván, ¿volverás a competir? ¿Te volveremos a ver compitiendo, aunque no sea en esos dos deportes? Pues es una buena pregunta. Yo creo que sí, seguramente sí. Al final depende un poco de cómo vaya avanzando mi vida, depende un poco de en cada momento a qué le vaya dando pues más importancia. Al final, esto es una frase que me dijo en su día Pedro Ibar, que también me parece muy, muy positiva y me caló mucho, que es todos tenemos muchas prioridades, pero hay algunas que son más urgentes y otras menos. Para mí el deporte e incluso el deporte de competición es una prioridad, es algo que me llena mucho, me hace sentir muy bien, pero ahora mismo pues hay otras prioridades en mi vida que son más urgentes. Con suerte, espero que sí, en un futuro pues vuelva a disfrutar de eso que me llena tanto. Qué bueno, tío. Pues, compañero, te voy a decir algo que no suelo decir a muchas personas porque valoro mucho tu tiempo, pero también valoro el mío. Eres una persona con la que me gustaría compartir por lo menos algo de tiempo, no voy a decir más tiempo porque más tiempo lo tenemos fácil, venimos de cero, más tiempo en persona, que podamos coincidir en persona cuando vaya para... ¿Tú sigues viviendo en Madrid? En Madrid estoy. Genial, pues yo ahora que estoy en Navarra, así que te pegaré un telefonazo cuando vuelva para allá y me encantaría poder compartir un café contigo o charlar porque creo que eres una persona que me hace replantearme muchos aspectos y que me aporta un valor distintivo. Así que 1 millón de gracias por tu tiempo y por aportar tanta experiencia. Pues está hecho. De verdad, te lo digo que la posición es mutua y realmente si vienes por Madrid, o bueno, si voy por Navarra, eso es complicado porque no muchas veces he ido, la verdad, pero si vienes por Madrid, de verdad que pegamos un toque y quedamos fuera de cámaras que seguramente tenemos muchas cosas muy chulas de las que hablar. Ahí está, Josu. Y muchas gracias a ti.